¿De verdad una guitarra Fender nace igual que otra? ¿O hay un detalle oculto que decide su alma? Hoy te llevo dentro de la fábrica para descubrir paso a paso cómo se fabrica una Fender icónica y cuál es el secreto que no muchos conocen. Promesa clara, al final sabrás identificar qué hace que dos guitarras aparentemente idénticas suenen y se sientan distintas. Quédate porque revelaremos ese factor clave cuando lleguemos al control final. La selección de la madera. Todo empieza con la madera y aquí no hay margen para errores. En Fender, cada tablón es evaluado con cuidado antes de convertirse en parte de un instrumento. Para los cuerpos, se suelen usar dos protagonistas, el aliso y el fresno. El aliso es ligero, con un tono equilibrado y medios definidos, perfecto para un sonido versátil. El fresno, en cambio, es más denso, con agudos brillantes y un sustain más prolongado, ideal para quienes buscan proyección y claridad. En los mástiles, el rey es el arce, duro, estable y con una respuesta rápida que aporta ataque y brillo al sonido. Para los diapasones, el arce o el palo rosa ofrecen dos personalidades distintas. El arce con un tacto más suave y un tono brillante, y el palo rosa con calidez y un matiz más profundo. Cuando los tablones llegan a la fábrica, no se eligen al azar, primero se inspeccionan visualmente para detectar nudos, grietas o deformaciones. Luego se mide su humedad interna con herramientas de precisión. Una madera demasiado húmeda puede deformarse con el tiempo y una demasiado seca puede ser frágil y propensa a rajarse. Pero lo más fascinante es que, incluso en esta etapa, interviene el oído humano. Los luthiers golpean suavemente la madera y escuchan su resonancia natural. Si canta con un sonido limpio y sostenido, es señal de que tiene potencial para ser parte de una gran guitarra. Aquí es donde, sin que lo sepamos, ya se empieza a decidir si un instrumento será simplemente bueno o excepcional. Secado y estabilización. Una vez seleccionadas las mejores piezas de madera, comienza un proceso crucial: el secado y estabilización. La madera, aunque parezca rígida, es un material vivo que reacciona a la humedad, la temperatura y el paso del tiempo. Si se trabajara sin este paso, el instrumento podría deformarse, agrietarse o perder afinación con facilidad. En la fábrica, los tablones pasan primero por un secado natural controlado, donde se dejan reposar durante semanas en un ambiente con ventilación y temperatura estable. Esto permite que la humedad superficial se reduzca lentamente sin forzar la estructura interna. Después entran en cámaras de secado industrial. Allí la temperatura y la humedad se regulan con precisión milimétrica. El objetivo es alcanzar un punto de equilibrio, ni demasiado seco para evitar que la madera se vuelva quebradiza, ni demasiado húmedo para que no se deforme con los cambios de clima. Durante este proceso, cada pieza es revisada periódicamente. Los técnicos miden la humedad interna con medidores especializados y descartan cualquier tablón que no cumpla con los estándares. Incluso el olor y el peso de la madera pueden indicar si está lista o si necesita más tiempo. Este paso no solo previene problemas futuros, también influye en el tono final. Una madera bien estabilizada transmite mejor las vibraciones, mejora el sustain y permite que la guitarra conserve su carácter durante décadas. Aquí se define silenciosamente parte de la longevidad del instrumento. Con la madera ya seca y estable, llega el momento de darle forma. Este paso combina tecnología de última generación con la experiencia artesanal. Los bloques de madera seleccionados se llevan a las máquinas CNC, que son equipos controlados por computadora capaces de cortar con una precisión milimétrica. Primero el operario fija el bloque de madera en la base de la máquina, luego el software carga el diseño exacto del modelo, ya sea una Stratocaster, Telecaster u otro. Las fresas giratorias comienzan a trabajar esculpiendo el contorno del cuerpo, tallando las cavidades donde irán las pastillas, el puente y el bolsillo del mástil. La precisión aquí es clave. Las tolerancias son tan pequeñas que un desvío de apenas una fracción de milímetro podría afectar la alineación de las cuerdas, la comodidad al tocar y hasta la afinación. El CNC garantiza que cada pieza salga con las medidas perfectas, pero no es el final del trabajo. A pesar de la exactitud de las máquinas, todavía hay algo que la tecnología no puede replicar: la sensibilidad humana. Una guitarra puede tener cortes impecables, pero es el lijado manual, la revisión del tacto y el ajuste a mano lo que define si el cuerpo se siente vivo al tocarlo. Ese equilibrio entre máquina y artesano es lo que asegura que cada Fender conserve personalidad propia. El alma del mango. El mástil de una guitarra no es solo una pieza de madera, es el eje que define la comodidad al tocar y la estabilidad de la afinación. Dentro de él se encuentra un componente esencial pero invisible, el truss rod o alma. Este delgado pero resistente varillaje metálico se coloca en una ranura cuidadosamente tallada en el mástil. Su función es simple pero vital: contrarrestar la tensión que ejercen las cuerdas, permitiendo ajustar la curvatura del mástil a lo largo del tiempo. En la fábrica, antes de instalar el alma, se verifica que la ranura tenga la profundidad y el ángulo exacto.
Un error de apenas 1 milímetro puede hacer que el mástil no responda correctamente a los ajustes o incluso que se dañe con el tiempo. La instalación puede variar según el modelo. En algunos casos se atornilla y en otros se fija con adhesivos especiales. Una vez colocada, los técnicos realizan una comprobación manual para asegurarse de que el alma funcione suavemente, girando en ambos sentidos y reaccionando como debe. Este control es crucial. Un alma defectuosa o mal instalada puede arruinar por completo un instrumento sin importar la calidad del resto de sus piezas. Lo más interesante es que, aunque el truss rod es invisible para el músico cuando toca, su presencia y su correcto ajuste influyen directamente en la acción de las cuerdas, en la comodidad para mover la mano y hasta en el tono general. Aquí se siembra la base para que más adelante la guitarra se sienta como una extensión natural del guitarrista. Con el mástil y el alma listos, llega uno de los pasos más delicados: instalar el diapasón y los trastes. El diapasón es la superficie donde el guitarrista presiona las cuerdas, y de su calidad dependen la comodidad, la entonación y hasta el carácter del sonido. Primero, el diapasón, ya sea de arce o palo rosa, se coloca sobre el mástil y se fija con adhesivos de alta resistencia. La unión debe ser perfecta, sin huecos ni irregularidades, porque cualquier imperfección afectará la transmisión de vibraciones y por ende el tono. Después se pasa a la instalación de los trastes. Cada traste es una pequeña barra metálica que se encaja en ranuras precisas del diapasón. Se colocan uno a uno, ejerciendo la presión justa para que queden firmes, pero sin dañar la madera. Este proceso requiere manos expertas. Un traste mal asentado puede provocar zumbidos, pérdida de sustain o problemas de afinación. Una vez instalados, se realiza el nivelado. Esto significa igualar la altura de todos los trastes para que las cuerdas puedan vibrar libremente sin trastear. Luego se procede al coronado, donde se les da una forma redondeada para mejorar el contacto con la cuerda. Y finalmente al pulido, que no solo les da un acabado brillante, sino que facilita los bendings y deslizamientos al tocar. Aquí es donde la guitarra empieza a adquirir su sensación única. Un trabajo impecable en los trastes y el diapasón puede marcar la diferencia entre un instrumento que cansa las manos y uno que se siente como una extensión natural del músico. Es en gran parte lo que define si una guitarra es cómoda y precisa o una lucha constante. Tallado y contornos. Una vez que el cuerpo de la guitarra ha sido cortado y lijado de forma básica, llega el momento de darle personalidad y ergonomía a través del tallado y los contornos. Este paso, aunque pueda parecer solo estético, tiene un impacto directo en la comodidad y hasta en el sonido del instrumento. En modelos como la Stratocaster se realiza un bisel en la parte superior del cuerpo, donde descansa el antebrazo del guitarrista. Este rebaje no solo mejora la postura y reduce la fatiga al tocar, sino que también permite un contacto más natural con el instrumento. En la parte trasera se añade un rebaje para las costillas que hace que la guitarra se apoye mejor contra el cuerpo del músico. El espesor de estos contornos no es aleatorio. Una rebaja más profunda reduce ligeramente el peso, lo que mejora la comodidad en largas sesiones, pero también puede influir en la forma en que el cuerpo transmite las vibraciones. De hecho, pequeños cambios en el grosor o en la curvatura pueden alterar el equilibrio general del instrumento, afectando su sustain y resonancia. Este trabajo se hace combinando máquinas y acabado manual. Las fresas eliminan la mayor parte de la madera sobrante, pero es la mano del artesano la que suaviza las transiciones y redondea los bordes. Aquí es donde el instrumento deja de ser un simple bloque de madera para convertirse en una pieza que abraza al músico cuando la sostiene. El tallado y los contornos son una firma invisible del fabricante. Aunque a simple vista parezcan idénticas, dos guitarras pueden sentirse muy diferentes dependiendo de cómo se haya ejecutado este paso. Y es aquí donde una Fender comienza a mostrar ese confort característico que tantos músicos valoran. Pintura y acabado. Con el cuerpo perfectamente tallado y lijado, llega uno de los pasos más visuales y a la vez más delicados: la pintura y el acabado. Este proceso no solo define la estética de la guitarra, también influye en su sonido, su durabilidad y en cómo envejecerá con el tiempo. El trabajo comienza en una cabina presurizada, donde el ambiente está libre de polvo y con control total de humedad y temperatura. Antes de aplicar el color, se da una capa de sellador que cierra los poros de la madera y crea una superficie uniforme. Esto es esencial para que el acabado final sea liso y sin imperfecciones. Luego llega la aplicación del color. Dependiendo del modelo y la serie, Fender utiliza dos tipos principales de acabado: la nitrocelulosa y el poliuretano. La nitrocelulosa es más fina y permite que la madera respire, lo que, según muchos músicos, aporta un tono más abierto y orgánico. Con el tiempo, desarrolla un desgaste natural que muchos consideran atractivo. Por otro lado, el poliuretano es más grueso y resistente, protegiendo mejor la guitarra contra golpes y cambios de clima, aunque algunos sostienen que puede limitar un poco la resonancia si se aplica en exceso. La cantidad de capas aplicadas es un detalle crítico.
Un acabado demasiado grueso puede amortiguar las vibraciones de la madera, mientras que uno demasiado fino podría dejarla expuesta a daños. Por eso, cada capa se aplica de forma uniforme y se deja secar el tiempo justo antes de pasar a la siguiente. Tras aplicar el color y el acabado protector, la guitarra pasa por un proceso de pulido a mano que le da un brillo profundo y resalta el grano de la madera. Este pulido también elimina cualquier imperfección microscópica, dejando la superficie tan suave que refleja como un espejo. En este punto la guitarra ya es visualmente impactante, pero lo más importante es que el acabado no es solo belleza, es una capa protectora que asegura que el instrumento conserve su carácter sonoro y su apariencia durante décadas. Pastillas y electrónica. Con el cuerpo terminado y protegido por su acabado, llega el momento de instalar el corazón eléctrico de la guitarra, las pastillas y todo el sistema de electrónica que dará forma a su voz. Aquí es donde una Fender empieza a adquirir su carácter sonoro definitivo. Las pastillas son pequeños micrófonos diseñados para capturar las vibraciones de las cuerdas y convertirlas en señal eléctrica. En Fender, cada tipo de guitarra puede llevar configuraciones diferentes. Las icónicas single coil ofrecen un sonido brillante, definido y con ese chime característico que tantos músicos asocian con la marca. Las humbuckers, por otro lado, producen un tono más cálido y potente, con menos ruido de fondo, ideales para estilos más agresivos o con alta ganancia. El proceso comienza con el bobinado de las pastillas. Un fino hilo de cobre se enrolla alrededor de un imán miles de veces. Este bobinado se hace con una precisión extrema, ya que cualquier variación puede cambiar la respuesta tonal. En algunos modelos, incluso se aplica una técnica llamada scatter winding, que consiste en enrollar el hilo de manera ligeramente irregular para obtener un sonido más abierto y dinámico. Una vez listas, las pastillas se montan en el pickguard o directamente en el cuerpo, dependiendo del diseño. Luego se instalan los potenciómetros que controlan volumen y tono, el condensador, que ajusta la respuesta de frecuencias, y el selector de pastillas. Todo el cableado se realiza con soldaduras limpias y conexiones firmes para evitar ruidos o fallos eléctricos. Un detalle importante es la ubicación exacta de las pastillas. Incluso un pequeño cambio en la distancia respecto a las cuerdas puede alterar notablemente el sonido, ya sea haciéndolo más brillante o más grave. Por eso la instalación se hace con mediciones precisas, aunque siempre habrá un ajuste final más adelante durante el proceso de calibración. En este punto la guitarra ya puede producir sonido, pero todavía no es su mejor versión. La verdadera personalidad surgirá cuando la electrónica se combine con la resonancia de la madera, la estabilidad del mástil y el ajuste perfecto de todos sus componentes. Puente, cejuela y herrajes. En este paso se instalan los componentes que conectan físicamente al músico con la guitarra: el puente, la cejuela y las clavijas de afinación. Aunque puedan parecer simples piezas de hardware, su precisión y calidad determinan en gran medida la afinación, el sustain y la comodidad al tocar. El puente es el punto donde las cuerdas se anclan al cuerpo. En una Fender puede ser fijo o con trémolo, según el modelo. Su instalación exige exactitud absoluta. Debe colocarse en el ángulo y la posición correctos para que la escala de la guitarra sea precisa. Un puente mal alineado no solo provoca problemas de afinación, sino que también puede afectar el tono general. La cejuela, ubicada en la parte superior del mástil, es una pequeña pieza que sostiene las cuerdas en su punto más cercano al clavijero. Se fabrica comúnmente de hueso, plástico de alta calidad o materiales sintéticos especializados. Cada ranura de la cejuela se talla a mano para que el diámetro y la profundidad sean los adecuados para cada cuerda. Si la ranura es demasiado alta, las cuerdas serán incómodas de presionar. Si es demasiado baja, producirán trasteos y desafinaciones. Las clavijas de afinación se colocan en el clavijero y se fijan con tornillos y arandelas. Estas deben girar con suavidad, pero ofrecer la resistencia justa para mantener la afinación estable. Una clavija de mala calidad o mal instalada puede arruinar el trabajo de todo el proceso anterior, por lo que su montaje y ajuste son esenciales en esta etapa. Cada pieza de hardware se prueba individualmente, se verifica que el puente esté firme, que la cejuela permita un deslizamiento fluido de las cuerdas al afinar y que las clavijas respondan con precisión. Estos detalles, aunque pequeños, son los que hacen que la guitarra no solo suene bien, sino que sea confiable en un escenario o en el estudio. Ensamblaje mástil-cuerpo. Con el mástil y el cuerpo listos, llega el momento de unirlos para que por primera vez la guitarra empiece a sentirse como un instrumento completo. Este paso, aunque pueda parecer simple, es crítico para la transmisión de vibraciones, el sustain y la comodidad al tocar. En los modelos Fender, la unión suele hacerse mediante el clásico sistema de atornillado con placa metálica, aunque en algunas series se utilizan métodos más modernos o adaptaciones especiales. Antes de ensamblar, se revisa que el bolsillo del mástil encaje perfectamente con el cuerpo, sin huecos, sin inclinaciones, y con la alineación exacta para que las cuerdas queden centradas sobre el diapasón.
Un mástil que encaje flojo puede provocar pérdida de sustain y sensación de falta de solidez al tocar. Por el contrario, un encaje demasiado ajustado, sin la tolerancia adecuada, puede restringir la vibración natural del instrumento y afectar su tono. Por eso el objetivo es lograr un ajuste firme pero no forzado, donde las piezas trabajen juntas como si fueran una sola. Una vez colocado el mástil, se instalan los tornillos o pernos con el torque justo para evitar daños y garantizar estabilidad. Después se comprueba visualmente y con herramientas que la escala, el ángulo y la altura sean correctos. Esta alineación es clave para que la guitarra pueda afinarse y entonarse de forma precisa en los pasos posteriores. Es en este momento cuando el instrumento empieza a responder físicamente. Al sostenerlo, el músico ya siente el balance entre el mástil y el cuerpo, y aunque todavía no tiene cuerdas, la guitarra ya transmite la sensación de solidez y carácter que tendrá en su versión final. Calibración completa. Con todas las piezas ensambladas llega el momento de uno de los procesos más decisivos, la calibración o setup final. Aquí es donde la guitarra pasa de ser un conjunto de partes bien construidas a convertirse en un instrumento cómodo, preciso y listo para tocar. El primer paso es ajustar la altura de las cuerdas, conocida como acción. Esta altura debe ser lo suficientemente baja para que tocar sea cómodo y rápido, pero sin llegar a producir trasteos o zumbidos. El técnico mide y ajusta cada cuerda de manera individual, ya que no todas necesitan la misma altura. Después se revisa la curvatura del mástil mediante el truss, rod o alma. Un mástil demasiado recto puede hacer que las cuerdas golpeen contra los trastes, mientras que uno con demasiada curvatura dificultará la digitación. El ajuste fino aquí marca la diferencia entre una guitarra fatigante y una que fluye bajo los dedos. Se continúa con la octavación, que consiste en ajustar la longitud efectiva de cada cuerda para que las notas suenen afinadas a lo largo de todo el diapasón. Esto se logra moviendo las selletas del puente hacia adelante o hacia atrás hasta encontrar el punto exacto. También se ajusta la altura de las pastillas. Si están demasiado cerca de las cuerdas, el campo magnético puede afectar la vibración y alterar el tono. Si están demasiado lejos, el volumen y la respuesta se verán reducidos. Encontrar el equilibrio perfecto es clave para aprovechar al máximo la electrónica instalada. Cada uno de estos ajustes se hace tocando la guitarra y escuchando cómo responde. El técnico no solo se guía por medidas y herramientas, sino también por el tacto y el oído, asegurándose de que el instrumento no solo cumpla con los estándares, sino que inspire al músico desde la primera nota. Control de calidad y prueba a oído. Antes de que una Fender salga de la fábrica, pasa por un control de calidad que no deja nada al azar. Este es el último filtro y para muchos, el paso donde se define si una guitarra será simplemente buena o verdaderamente especial. El proceso comienza con una inspección visual minuciosa. Se revisa que el acabado esté impecable, sin burbujas, rayones o imperfecciones. Se verifica que todos los herrajes estén firmes, que las clavijas giren suavemente, que no haya tornillos flojos y que la cejuela y el puente estén perfectamente instalados. Después se pasa a la revisión funcional, se conecta la guitarra a un amplificador y se prueban todas las posiciones del selector de pastillas, el funcionamiento de los potenciómetros de volumen y tono y la ausencia de ruidos no deseados en el cableado. Cualquier chisporroteo o interferencia significa que algo debe corregirse antes de dar el visto bueno. Pero el detalle que no muchos conocen es que en este punto entra en juego el oído humano de técnicos con años de experiencia. No se trata solo de medir, sino de escuchar. El evaluador toca acordes, escalas y notas individuales, prestando atención a la resonancia, el sustain y la respuesta dinámica. Si detecta que una cuerda suena más fuerte o más apagada que las demás, ajusta la altura de las pastillas individualmente por cuerda, algo que las especificaciones estándar no siempre cubren. También se revisa la cejuela de nuevo, pero esta vez no con reglas o galgas, sino con la sensación al afinar y la vibración real de las cuerdas al aire. Si es necesario, se liman o pulen milésimas de milímetro para que cada nota fluya limpia y estable. Este toque humano, que mezcla técnica y sensibilidad, es lo que puede transformar una guitarra correcta en una que enamore desde el primer acorde. Aquí es donde literalmente la guitarra despierta y queda lista para encontrar a su futuro dueño. El secreto revelado. Después de todo el recorrido por la fábrica, queda claro que el secreto de una Fender no es una sola pieza mágica ni un proceso aislado, es la suma precisa de varios factores que, cuando se alinean, transforman un instrumento bueno en uno verdaderamente excepcional. El primero es la madera estable. Desde su selección hasta el secado y la estabilización, cada paso asegura que el material sea capaz de transmitir vibraciones de forma rica y equilibrada, manteniendo su forma y tono durante años. Sin una base sólida, todo lo demás pierde efectividad. El segundo es la unión perfecta entre mástil y cuerpo.
Este punto de contacto es el corazón de la transferencia de vibración. Si el encaje es demasiado flojo, se pierde sustain. Si es excesivamente rígido, se ahogan matices. Encontrar el punto ideal es casi un arte, y los técnicos lo saben. Y el tercero es el ajuste a oído. No basta con seguir medidas estándar o especificaciones técnicas. Hay matices que solo un oído entrenado puede detectar. Pequeños microajustes en la altura de pastillas, el limado de la cejuela o la tensión de las cuerdas pueden cambiar por completo la sensación y el sonido del instrumento. Cuando estos tres elementos se combinan en armonía, madera estable, unión perfecta y ajuste fino a oído, incluso dos guitarras del mismo modelo y año pueden sentirse completamente distintas. Una tendrá un carácter especial, inspirará creatividad y se convertirá en la compañera inseparable de un músico. Esa es la Fender que, sin que lo sepas, estabas buscando. Ahora lo sabes. Detrás de cada guitarra, Fender, hay un equilibrio perfecto entre tecnología de precisión, tradición artesanal y oído humano. No es casualidad que estos instrumentos hayan marcado la historia de la música y sigan inspirando a músicos de todo el mundo. Cada pieza de madera seleccionada, cada traste pulido y cada microajuste realizado a mano cuentan una historia de cuidado y dedicación. Si disfrutaste este recorrido por la fábrica y te sorprendió descubrir cada etapa del proceso, apóyame con un like y suscríbete a Cómo se fabrica. Aquí seguimos explorando cómo nacen productos icónicos, revelando detalles que pocas veces se muestran y llevando la cámara a lugares donde la magia realmente sucede. Te invito a que, cuando termines este video, veas el que tenemos sobre cómo se fabrica una batería acústica, un proceso que mezcla fuerza y delicadeza, y el que muestra el bobinado de pastillas, donde la ingeniería y la sensibilidad se unen para dar forma al sonido. Y ahora quiero leerte. Escribe en los comentarios cuál es tu modelo Fender favorito y por qué. ¿Te quedas con la Stratocaster, la Telecaster o la Jazzmaster? Cuéntame también si prefieres el acabado nitro o poly y qué tipo de tono buscas. Tu opinión ayuda a que más amantes de la música se unan a esta comunidad y a que el algoritmo recomiende este contenido a otros curiosos como tú. Nos vemos en el próximo video, aquí en Cómo se fabrica, el lugar donde descubrimos juntos los secretos que esconden los objetos que creías conocer.